Después de presenciar los terribles acontecimientos de aquella tarde, él se quedó pensando en cómo diablos iba a hacer para contarle a su esposa de manera que ella le creyera. Desesperado como estaba, desenfundó su celular y realizó una búsqueda en Google de qué podía hacer ante su presente predicamento. Búsqueda que le arrojó 3 posibles alternativas. La primera era visitar al psicólogo, poner en orden sus pensamientos e incluso ponerlos en palabras, para así poder llegar a su esposa con un argumento convincente que la convenciera, valga la redundancia, de ver los hechos desde su versión. Sin embargo, pensó que todavía estaba bastante alterado y que además ya era bastante histriónico de por sí. Entonces eso podía provocar que lo dejaran en evaluación o incluso que lo internaran en un hospital psiquiátrico. Y él no era ningún loco, a pesar de que ya había tenido sus encontronazos con psicólogos, particularmente cuando era joven, que lo mandaron a terapia comportamental a modo de castigo por su mala conducta. Eso le generó cierto desagrado hacia los profesionales de la salud mental, desagrado que a su vez causó que cuando su esposa le propuso acudir a terapia de parejas cuando empezaron los problemas maritales, él reaccionara poniéndose explosivo y a la defensiva, alegándole que él no estaba loco, lo que desembocó en una discusión y en una pelea verbal, y casi acaban dándose los puños, de no ser porque el vecino llamó a la puerta alarmado por los gritos para preguntar que todo estaba bien, lo que accidentalmente detuvo a la pareja en su animosidad. La segunda de las opciones era ir directamente a la policía, hacer la denuncia, ser el primero en formalizar la situación y así tal vez ahorrarse problemas legales. Pero él estaba seguro de que por las circunstancias iba a ser el principal sospechoso. Posiblemente lo fueran a poner bajo investigación o incluso que lo detuvieran toda la noche. Y él no era ningún criminal. Él lo prometía, aunque sí había tenido sus antecedentes con la justicia. Particularmente uno muy reciente, cuando uno de sus más frecuentes encontronazos con su esposa, que era más un griterío que una discusión de perspectivas, fue interrumpida nuevamente por un llamado a la puerta. Él atendió la llamada, visiblemente alterado y dispuesto para pegarle el vaciadón de su vida al inoportuno de su vecino. Pero cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con un uniformado, que había llegado al domicilio preocupado por una llamada anónima por los gritos. Aunque de anónimo un carajo, todos sabíamos de quién había sido. El policía aprovechó la animosidad del hombre para llevarlo a él y a su esposa hasta la estación de policía, donde les tomaron declaraciones a cada uno, y aunque ellos dos dijeron prácticamente la misma historia, de que siempre habían sido peleones, pero nunca se habían dado golpes, los policías pensaron que probablemente era un caso típico de abuso marital, de coercimiento, de intimidación, y entonces los dejaron ir con una advertencia y una amonestación leve, pero les abrieron un expediente de investigación y los tenían bajo la lupa, especialmente a él. La tercera de las opciones fue un poco más espiritual. La búsqueda de Google le recomendó asistir a la iglesia, hablar con el padre, confesar lo que había hecho, sincerarse un poco con Dios para tener algo de paz interna y estar más tranquilo consigo mismo. Pero él no estaba convencido, porque sabía que el cura iba a sospechar de él y que le iba a poner alguna penitencia bajo la amenaza del infierno, y él tampoco era ningún pecador. Y aparte, precisamente confiar en la espiritualidad era lo que le había puesto en este predicamento. Justamente esa mañana su vecino llamó nuevamente a la puerta y lo invitó a un retiro espiritual con la excusa de tratar un poco su personalidad conflictiva y su mecha corta. Él, después de pensarlo un poco, accedió. Primero porque no perdía nada por intentarlo, y aparte porque cualquier excusa para salir de su casa y alejarse de su esposa era más que bienvenida. Sin embargo, cuando llegó al sitio del retiro espiritual, en una cabaña algo alejada de la ciudad, se encontró que adentro estaba solamente su vecino, sentado, esperándolo con una pistola en la mano. El hombre apenas vio esa escena,
cayó en desesperación. Le pidió que por favor reconsiderara, que no había que tomar medidas tan drásticas, que él iba a intentar cambiar, que nunca le había hecho nada a su esposa, que por favor lo perdonara, que él no había hecho nada malo todavía, que él todavía tenía oportunidad de redimirse. Pero no se encontró con nada más que la mirada fría y calculada de su vecino. Entonces reaccionó con la última carta que le pedía y entonces lo amenazó. Le dijo que si se atrevía a esto, que si lo mataba, entonces posiblemente lo iban a investigar, lo iban a arrestar, lo iban a meter a prisión y lo iban a ejecutar por lo que había hecho. Y entonces el vecino solamente se rió y le dijo que el que tenía que preocuparse por un arresto, una prisión y una ejecución era él. Porque con su temperamento, sus antecedentes y sus aparentes motivos, nadie jamás le iba a creer. Fuente. Creación escrita, ejercicio propuesto en clase. Se llama Inconcebible el cuento. Espero que les haya gustado.